la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Para que haya armonía en el hogar, debe haber melodías que nos guste escuchar y nos gusta cantar juntos. Armonía para cantar diferentes partes. Dios hizo a los hombres y a las mujeres diferentes para poder hacernos uno, para que podamos cantar la misma canción. Pero el hombre canta una parte y toma la iniciativa, y la mujer canta la otra parte, armonizando con su esposo. Ese es el plan de Dios. Entre el hombre y la mujer hay diferencias psicológicas, fisiológicas y emocionales que varían en grado. No son exactas. Exactamente lo mismo en cada ser humano. Pero estamos hablando del diseño divino. Cómo Dios hizo al varón y a la mujer con definitivas diferencias. Por ejemplo, Dios nos enseña que el hombre debe ser el proveedor y que la mujer debe ser su ayudante. El hombre debe ser el protector y la mujer una nutridora, porque en su vientre se nutre la vida. El hombre debe ser el guiador, mientras la mujer es la encargada de los adornos y la belleza del hogar. Y mientras, por lo general, el hombre es más fuerte físicamente, la mujer es más tierna y frágil en su naturaleza. Dios nos hizo diferentes a fin de poder hacernos uno. Pedro dice que juntos, hombre y mujer, somos herederos de la gracia de la vida. Dios desea que juntos, marido y mujer, sean los herederos de sus bendiciones. Hay un diseño divino, hay diferencias definitivas y hay direcciones dinámicas. Hoy tenemos una generación de niños que está muy confundida. No saben si están siendo criados por un hombre femenino o una mujer masculina. Hoy existe una especie de neblina entre la distinción de los sexos, como resultado del feminismo radical. Pero esto solo pone en evidencia el fracaso de los hombres por no ser el tipo de hombres masculinos que deben ser. Tenemos una generación de hombres miniatura en lugar de verdaderos hombres. Esto es un tributo al fracaso del hombre en desempeñar el rol que Dios le ha dado.
la epidemia de divorcios, la homosexualidad, el abuso sexual, la promiscuidad, los trastornos emocionales, los suicidios. Pienso que los hombres son principalmente los responsables. Cuando Eva falló, Dios no la culpó principalmente a ella. Dios culpó a Adán por el fracaso de Eva. Y los hombres debemos asumir nuestras responsabilidades. Con esto en mente, permítame decirle 5 cosas que nosotros, los hombres, debemos hacer. Primero, usted debe asumir su responsabilidad. El capítulo 5 de Efesios es mucho más fuerte para los hombres que para las mujeres cuando se lo interpreta correctamente. Amigo, le voy a decir lo que debe hacer si desea ser un hombre de verdad, si quiere tener una masculinidad madura, si quiere ser capaz de demostrarles a sus hijos cuál fue la intención original de Dios y cuál el diseño divino para usted como hombre. Primero, usted debe asumir su responsabilidad. Por favor, leamos Efesios capítulo 5, versos 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Muchas veces llamamos a eso la cadena de mando. Pero la cadena de mando no es la mejor manera de describirlo. De lo que realmente se habla aquí es de la cadena de responsabilidad. Ser la cabeza literalmente significa que usted es responsable. No significa que usted existe para que le suplan sus necesidades. Significa que usted existe para suplir las necesidades de otros. Como esposos, no podemos evadir esas responsabilidades. Por favor, anote al margen 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El problema actual es que hay tantos hombres que no asumen sus responsabilidades. Quieren tener el liderazgo, pero no la responsabilidad. Cuando se le dice a su esposa que esté sujeta a usted, eso significa que ella debe esperar en usted. No significa que ella está para ser su sirvienta, pero está allí para que las necesidades básicas de ella sean suplidas por usted. El hecho de que ella se someta a usted significa que usted tiene la responsabilidad de cuidar de ella, y su liderazgo debe ser un liderazgo que sirve. La sumisión de la mujer no significa inferioridad. Claro que el diablo le dirá que si está en sumisión, usted es inferior. No lo crea. Esa es una mentira satánica. En Filipenses 2, versículos del 5 al 9, leemos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús se humilló y Dios lo exaltó. Nunca nos parecemos más a Jesús que cuando tenemos un espíritu de sumisión. Nunca nos parecemos más al diablo que cuando tenemos un espíritu de rebeldía. Ahora, si Dios el Padre es la cabeza de Cristo el Hijo, ¿significa que Cristo el Hijo es inferior a Dios el Padre? De ninguna manera. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales y coeternos.
Sería blasfemia y distorsión de una doctrina cristiana básica decir que alguien es inferior en la Trinidad. Sin embargo, eternamente, el Señor Jesucristo está en sumisión al Padre Eterno. La mujer no es inferior al hombre cuando está en sumisión a éste. La sumisión cristiana es simplemente un igual que se pone voluntariamente bajo otro igual para que Jesucristo pueda ser glorificado. Eso es todo. Algunas veces hablamos de marido y mujer como de una sociedad, pero esa no es la mejor manera de describir el matrimonio. Un escritor cristiano dice que cuando se habla de marido y mujer como socios, entonces no existe una cabeza. Marido y mujer son más bien como un equipo, y todos en la familia, marido, mujer, hijos, determinarán como equipo los triunfos o los fracasos del equipo. Al asumir las responsabilidades, el esposo debe delegar autoridad, pero no puede eludir su responsabilidad. Permítame repetir esto. Al hablar de asumir responsabilidades, el esposo puede delegar autoridad, pero no puede eludir su responsabilidad. Cuando un esposo delega autoridad, o sea, le da autoridad a su esposa para que realice un sinnúmero de cosas, si todo sale bien, ella debe ser alabada, felicitada. Pero si las cosas no salen bien, es el esposo el que tiene la culpa, porque aunque él haya delegado autoridad, no puede eludir su responsabilidad. Espero que usted, amigo, esposo, padre, ejecutivo, empleado, entienda perfectamente bien este principio. ¿Sabía que el Señor Jesucristo no impone su señorío sobre usted? Nunca lo hace. Y si Él lo hiciera, probablemente seríamos un poco mejor de lo que somos en tales cosas, pero estaríamos actuando mecánicamente. Debemos amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. No debemos demandar ser la cabeza. El respeto y la confianza se ganan. Y el Señor Jesucristo definitivamente se ha ganado mi respeto, se ha ganado mi confianza. Así que si usted es un esposo y tiene dificultades en asumir el liderazgo en su hogar, no espere que le tengan confianza. Busque ganarse el respeto. Deje que su esposa aprenda a respetarlo como hombre de Dios, como una persona amable, y entonces la confianza llegará automáticamente. Nosotros como esposos debemos asumir nuestras responsabilidades. El respetar el liderazgo de su esposo es, para la esposa, como una red de seguridad. Usted como esposo es la cabeza del hogar. Esto no significa tanto una cadena de mando, sino más bien el asumir su responsabilidad. Segundo, esta diferencia entre los sexos significa que usted como marido debe hacerle saber a su esposa que ella es la número 1 en su vida. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Su esposa debe saber que ella está antes que los niños, antes que suegra o suegro. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Joyce, mi esposa, sabe que entre los millones y millones de seres humanos sobre la faz de esta tierra, en mi vida, ella es la única. Ella es la primera. Y sé sin lugar a dudas que yo soy el primero en la vida de ella. Eso me da un sentido de seguridad.
Pensar que entre todas las personas hay una persona que me ama más que cualquier otra sobre esta tierra. Tierra. ¿Y qué sentimiento más agradable es el saber que ella me ama de esa manera y que ella sabe que yo la amo de la misma manera y que ella es la única, la número uno en mi vida? Por consiguiente, necesito tratarla como Cristo trató a la iglesia. Amigo, tal vez usted no sea culpable de adulterio físico, pero sí de adulterio emocional cuando comparte con otras mujeres lo que solo debe compartir con su esposa. Y el adulterio emocional termina inevitablemente en adulterio físico. Y aunque no suceda así, el adulterio emocional es un crimen contra su esposa y un pecado contra Dios. Desde el punto de vista de la relación marido y mujer, su esposa necesita ser absolutamente la única, la número uno en su vida. Tercero, no solo necesita hacerle saber a su esposa que ella es la única, la número uno, sino que también usted necesita proteger a su esposa de traumas emocionales. Por favor, leamos nuevamente lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Los hombres deben amar a sus esposas. Eso significa que deben protegerlas de traumas y daños emocionales. Amigo, ese es su trabajo y su responsabilidad. Refiriéndose a la iglesia, dice, a fin de presentársela a sí mismo sin mancha. La palabra mancha significa basura, suciedad. Es su trabajo el evitar que estas cosas se descarguen sobre su esposa, que boten basura emocional o espiritual sobre ella. Y debe tener cuidado de no ser usted mismo el que descarga estas cosas hasta el punto de que ella no pueda sobrellevarlas. Ella quiere que usted comparta sus pesares. Ella quiere saber cuáles son sus sufrimientos para consolarlo, llorar con usted y cuidar de usted. Pero tenga cuidado con lo que usted descarga en ella. Una de las cosas que he aprendido es que el tiempo más importante que paso en el día son los primeros 5 minutos al regresar a casa. Si entro a la casa y voy directamente a mi estudio, o inmediatamente enciendo la televisión, o hago cualquier otra cosa, le he fallado a mi esposa. Yo necesito abrazarla, decirle que la amo. Debo llamarla por teléfono y decirle que ya voy en camino y que tengo muchas ganas de verla. Estas cosas son tan importantes. En esos 5 primeros minutos después de llegar a casa, le estoy diciendo, tú eres la número 1. He llegado
no para descargar basura sobre ti, sino para quitarte una carga, para poder presentarte a mí mismo sin mancha. La próxima palabra es arruga. Esta es una palabra interesante. Habla de una clase de herida interior, un trauma que literalmente a veces se nota en el rostro. No estoy hablando de las arrugas normales que se forman al reírnos, las arrugas alrededor de los ojos o la boca, sino que estoy hablando del trauma que desarrolla una mujer que ha vivido con un hombre que realmente no la ha amado como debió hacerlo. Son aquellas mujeres con un rostro, un semblante terso y contraído debido a traumas internos. No han sido amadas como debieron ser amadas, y a veces usted puede ver ese dolor escrito en su rostro. El marido debe proteger a su esposa. Amigo, mi asignación y su asignación de parte de Dios es hacer de nuestras esposas creyentes más radiantes y bonitas interior y exteriormente. Lo que hay que hacer es no solo el asumir la responsabilidad, no solo hacerle saber a su esposa que ella es la única, la número uno, no solo protegerla de traumas emocionales, sino también hacer que su esposa se sienta absolutamente segura, amparada, protegida. El versículo 29 de Efesios 5 nos dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. La palabra sustentar es obvio que significa alimentar. Cuando